sea como lo hemos hecho siempre. Entonces, le doy la más cordial de las bienvenidas a la clase del lunes 26 de octubre. ¿Ya? Ya se nos está yendo octubre. La clase del tercero medio del 2020 y les doy la más cordial de las bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas las chicas de este curso tercero medio, ¿ok? Ahora, ¿en qué estamos? ¿Qué hemos estado estudiando? ¿Qué estudiaremos? Bueno, vamos a meterle hartas cosas de complejo. Les voy a enseñar más de lo que viene en el programa porque creo que es necesario, ¿ya? Entonces, estamos en ese cuento. Estamos estudiando eso finalmente. Estamos tratando de resolver, identificar problemas que eventualmente en los números complejos se resuelven y no así en los números reales, ¿cierto? Y eso es algo que, como siempre decimos, cambió la vida de mucha gente, ¿sí? De muchos profesionales. Entonces, igual que la vez pasada, vamos a ver si funciona esto. A ver si funciona. Hay una... A ver, la ley de Murphy es siempre, bueno, aquí funcionó, ¿eh? Veamos si funciona este. Ahora compartí el sonido, así es que espero que les resulte. Entonces, el video número 2 que vamos a ver si se ve bien. Este es un matemático. Ante las peticiones de decenas de millones de seguidores para que haga un vídeo sobre los números complejos, también llamados imaginarios, vamos allá con ello. Tranquis, que aunque parece un tema complicado, no lo es tanto. ¿Todo el mundo preparado? Vamos a descubrir los misterios de los números complejos. Tenemos montones de números, ya sabes, infinitos, nunca pararíamos de contar. Y encima tenemos de muchos tipos, naturales, los de contar de toda la vida, los enteros, que incluyen positivos y negativos, reales, los de medir, que incluyen a las fracciones, llamadas números racionales, y también a los irracionales, esos raritos, como raíz de 2, pi, la razón áurea, esos con infinitos decimales que no se repiten. En fin, que con los números reales tenemos de todo. ¿De todo? No te creas. Mira esta ecuación. X cuadrado más 1 igual a 0. O lo que es lo mismo, x cuadrado igual a 2. ¿Te das cuenta? ¿Qué número es solución de esa ecuación? La solución sería un número que elevado al cuadrado de menos 1. Pero eso es imposible con los números que conocemos, porque cualquier número elevado al cuadrado es positivo, aunque el número sea negativo. 2 por 2 es 4, pero también menos 2 por menos 2 es 4. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos esa ecuación sin solución? ¿Nos contentamos con eso que nos decían en la secundaria, de que cuando la raíz es negativa no hay solución? ¡Jamás! Un matemático nunca se rinde. Bueno, a veces nos rendimos ante inteligencias superiores, pero no en el caso de los números complejos. Así que, ¿qué hacemos? Pues nada, nos inventamos un número que sirva para solucionar esa ecuación, decimos que la raíz cuadrada de menos 1 se llama i y ya tenemos un número nuevo que resuelve esa ecuación maldita. De hecho, tenemos dos, i y menos i. I al cuadrado es menos 1 y menos i al cuadrado también es menos 1. Pues vaya truco cutre y facilón, dirás. No me extraña que les llamen números imaginarios. Los otros por lo menos existen en cosas de verdad, no tan rápido. Es un invento, sí, pero es un muy buen invento. Para empezar, usando i podemos construir toda una nueva familia de números que llamamos números complejos y que son de la forma a más b por i, donde a y b son números reales cualesquiera. A se le llama la parte real del número y a b por i se le llama la parte imaginaria. Para estos números podemos definir una suma, resta, multiplicación, división, que tengan todas las propiedades que se cumplen con el resto de los números. Y eso hace que podamos resolver la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0. Y también cualquier otra ecuación que nos planteemos con x elevado a cualquier exponente y con cualquier coeficiente, entero, real o complejo. Esto es enorme, de verdad.
Ya no hay ecuaciones de este tipo sin solución. Este es el teorema fundamental del álgebra. ¡Fundamental! ¿Has oído bien? Pero hay más, y aquí es donde me tiemblan hasta las piernas. Los números complejos también están en la naturaleza. Nos sirven para explicar la física de lo grande, del cosmos, y la física de lo pequeño, de las partículas subatómicas. Los ingenieros los usan para explicar la electricidad o los movimientos de los gases y los líquidos. Están por todas partes. ¿Pero no eran un invento? Los números complejos son una de esas maravillas de las matemáticas que parecen inventos artificiales, pero resulta que de alguna manera estaban ya ahí, en la naturaleza, esperando que los descubriéramos para poder explicarla, al menos para poder explicarla de un modo científico. Estas cosas son las que me sorprenden tanto y me hacen querer tanto a las matemáticas. I love math. Chicos, el hecho de que plantea este video, ¿cierto? Tiene que ver con lo que se le ocurrió a Gauss hace un par de siglos atrás, ¿ya? Lo que plantea este video es el hecho de que hay cosas que nos van a servir para resolver otro tipo de cosas, ¿ya? Que tienen que ver con, por ejemplo, la electricidad, el electromagnetismo, está todo metido acá. Entonces, vamos a lo nuestro. Chicos, las potencias de ahí dijimos, ya las hemos trabajado, eran, yo me quedo con esta parte, con la equivalencia finalmente, ¿cierto? Ahí. Si yo le tengo que hacer una prueba, en algún momento la primera pregunta que seguramente les voy a hacer es jugar con las potencias de I, ¿ya? Si yo divido por 4 y el resto es 0 es 1, o sea, me quedo con esos 4 numeritos, ¿cierto? Y encontramos algunas propiedades que las dijimos en la clase pasada, ¿ya? Entonces, así se define, para que lo escriba en su cuaderno, señorita Hurtado. El conjunto de los números complejos se pone como C, que está re feo ahí la cosa, pero es una cosa así, digamos, así, ¿ya? Va a ser igual a todos los números de esa forma, donde A, que es ese, y B, que es ese, son números reales, pero que además cumplen con que I cuadrado es igual a la raíz de menos 1. Así se define el conjunto. En algunos textos dice, en vez de que I sea igual a menos 1, dice que I al cuadrado es menos 1, que es lo mismo, lo hemos dicho de manera reiterada ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Que este está metido acá, que este está metido acá, que este está metido acá y que este está metido acá, ¿cierto? Dijimos que aquí estaban los naturales, luego estaba Z, finalmente juntábamos estos dos, son los irracionales, y están los reales, y finalmente uno más grande van a ser los complejos. Ahora, cuando yo tengo, para que usted lo vea bien, cuando yo tengo los naturales yo los puedo contar, cuando yo tengo los enteros los puedo contar. También hay relación de orden acá, yo puedo decir que uno es más grande que otro, lo mismo que acá. Aquí no los puedo contar, pero sí hay una relación de orden. Ahora, aquí también los puedo, o sea, los puedo relacionar, digamos, como por orden, pero no hay para contar. Lo mismo con los reales. Aquí no hay una relación de orden. Yo no los puedo contar, ¿ok? No los puedo ordenar finalmente. Son números de esa forma, ¿ya? Ahora, cuando yo les dije la clase pasada, que C iba a tener esta forma, sí, yo puedo decir finalmente, y como les dije la clase pasada, que cualquier número de la forma A más BI, ¿cierto? Iba a ser un número complejo. Siempre lo vamos a asociar a la letra Z, aunque le podemos poner la letra, pero normalmente cuando hablemos de números complejos le vamos a poner la letra Z. Ahora, esta forma, que no sé si lo dije, digamos, pero esa forma se llama forma binomial de un número complejo. Binomial, ¿ok? Binomial, ponga atención, binomial, que es un binomio finalmente.
Ahora, cuando dos números complejos terminan siendo iguales, cuando la parte real de ese complejo sea igual a la parte real de este complejo. Ahí está, ¿eh? Y cuando la parte imaginaria de este complejo sea igual a la parte imaginaria de este otro complejo. ¿Ok? En ese momento son iguales. Por ejemplo, si yo tengo esto, ¿qué tendría que pasar para que este número complejo, ¿cierto?, que está por este lado, sea igual al que está por el lado derecho? Tendría que pasar que esa parte real debería ser igual a la parte real de acá, pues, es decir, equivale 5. Y que esta parte imaginaria de aquí sea igual a la parte imaginaria de acá, es decir, que igual a 2. Ahora, cuando nosotros teníamos, chicos, los que no asistieron a la clase pasada, teníamos un número complejo de manera o forma binomial, le pusimos que la parte real de Z1 iba a ser A y la parte imaginaria de Z1 iba a ser B. No va con la I esto, recuerden, no va con la I, va solamente el A y el B, no va con la I. Esa es la parte real y esa es la parte imaginaria, ¿ok? Ahora, ¿son iguales dos números complejos? Cuando sus respectivas partes reales e imaginarias son iguales, ¿ok? No tiene sino otra explicación. Ahora, dentro de esto, como estamos en un conjunto, como lo decía recién, el, el video del profesor Sáenz, que es un matemático, un doctor en matemática español, cuando yo tengo un número complejo en forma binomial, chicos, yo lo puedo escribir así, en forma binomial, o así, en forma cartesiana, ¿ok? ¿Por qué cartesiana? Porque va a ir en el plano cartesiano, ¿sí? Ahora, el plano cartesiano, en el contexto de lo que estamos haciendo, el plano cartesiano se denomina el plano de Argand o el gráfico de Argand, ¿ok? Que tiene que ver con un matemático que se le ocurrió una forma de escribir los números complejos, ¿ok? Como les decía en la clase pasada, hubo un caballero famoso para todos que es Gauss, que a él se le ocurrió meter las soluciones ya no en el eje X, sino que las metió en el eje Y. ¿Se acuerdan? Y que puso una cosa por aquí y generó un triángulo equilátero, lo que venía en el video de la semana pasada. Por lo tanto, este caballero le metió a este eje como el eje imaginario, de este como el eje real, pero hubo otro señor que le puso un nombre a ese plano, y le llamó el plano de Argand, o el gráfico de Argand. Entonces, en ese contexto, queridos estudiantes, este caballero, igual que Gauss, le puso al eje Y el eje imaginario. En este contexto, el eje Y del plano de Argand se llama el eje imaginario y el eje real es el eje X. Ahora, si un número Z se llama, como digo, A más BI en forma binomial, pero en forma cartesiana se llama así, ponga atención que en cartesiano no lleva la I, ¿ok? Yo asumo que estos dos son números iguales. Si yo quiero pasar de allá para acá, le saco la I, y si quiero pasar de aquí para allá, le escribo la I. ¿Por qué? Porque está en forma cartesiana. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco por el eje X, en este caso el eje real, el A, y saco por el eje imaginario el B, y ese punto que está aquí va a ser el número complejo A, B, o de manera similar A más B. Ponga atención, chicos, porque vamos a trabajar de manera indistinta con las dos formas para que se acostumbre, digamos, ¿ya? Y espero que en unas 2 semanas más o menos estemos trabajando con una tercera forma, que es una forma ya un poquito más extraña. Pero por ahora termina siendo una cosa bastante simple, ¿cierto? Entonces, veamos si entendemos. Por ejemplo, si yo tengo en el plano de Argand
o en el gráfico de Argand, como lo decía recién la presentación. El plano de Argand, tengo que este es el eje imaginario y este es el eje real. Y tengo el punto o el complejo U igual a menos 2 más I. Entonces, como dice, menos 2 más I es lo mismo que decir menos 2,1. ¿Ok? Este es el menos 2,1. Luego salgo hacia la izquierda por el eje real, ¿sí? Y subo por el eje imaginario. Y ese punto, en el plano de Argand, representa a ese complejo. ¿Ok? Es el mismo concepto, en otro contexto, obviamente, que usted hace cuando dibuja vectores. Y se fijan, ahí está. El concepto está asociado al concepto de vector. Y el origen del vector no es más que el origen del plano de Argand. Ahora, que usted sepa que se llama plano de Argand, la verdad es que tiene básicamente que ver con una cuestión de cultura general, no tiene otra importancia. Pero por favor, me interesa que pueda jugar con ese gráfico. Ahora, es algo que usted conoce de cuando era chico, cuando era chica. Por ejemplo, acá tenemos un ejercicio, son ejercicios muy básicos, digamos. Z se llama 3, menos 6, como binomio, como cartesiano. Y como binomio, recuerden que este va asociado a i, por lo tanto va a ser 3 menos 6 por i. Es decir, en este contexto va a ser esa la solución. ¿Ok? No tiene gran dificultad. 3 y menos 6. Ahora, si quiero pasar de aquí para acá, le saco la i, ¿se fijan? No se olvide de eso. Ahora, un segundo ejercicio, tengo que z como número complejo, ¿cierto? Se llama 3 más 3i, binomial, y lo voy a pasar a cartesiano, es decir, a 3,3. ¿Sí? 3, 3. Entonces, dice esta cosa. Su expresión cartesiana es 3,3. Sigo. En el plano de Argand se ubica en el primer cuadrante, obvio, porque salgo 3 para acá y subo 3 y aparece ese punto, que es el z igual a 3,3. Y eso está en el primer cuadrante, ¿cierto? Y su parte real, ¿cuál es la parte real de z en este caso? La parte real de z va a ser esa. Y la parte imaginaria de z, a propósito de lo que dijimos, la parte imaginaria, digo, a propósito de lo que dijimos la clase pasada, va a ser el 3. O sea, ¿son iguales? Sí, señor, son iguales. Es decir, nuestra solución para los efectos del ejercicio es la E. Esto tiene que usted aprenderlo sumamente bien, muy bien, porque sobre todo las personas que en su cabeza piensan estudiar ingeniería, por ejemplo, que tienen hoy día intenciones de estudiar ingeniería. Ahora, el que no quiere estudiar ingeniería, tómelo como una forma de abrir un poco la mente, básicamente, ¿ya? Que tiene... ¿Ok? Entonces, aquí empezamos con el juego. Empezamos con nuestro ejercicio ya en profundidad. ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir operaciones. En este caso vamos a definir la suma y vamos a definir la resta. Y la situación es que yo, si tengo un complejo y tengo otro complejo, cuando yo los quiero sumar en la práctica, muchachos, señoritas, yo sumo la parte real y sumo la parte imaginaria. ¿Ok? Sumo la parte real de este con la parte real de este y sumo la parte real de este con la parte... Es como sumar términos semejantes finalmente. Y si quiero hacer resta o sustracción, hago lo mismo. La parte real de este, le resto la parte real de este, ahí está. Y la parte imaginaria de ese, le resto la parte imaginaria de ese. Ahora,
Si yo digo, chicos, pónganme atención, bien. Si yo digo que Z1 es igual a A, B, es decir, la estoy escribiendo en forma cartesiana, y Z2 lo estoy escribiendo como C, D, cuando yo hago la suma, ¿sí? Y están en forma cartesiana, yo digo que esto va a ser A, C, perdón, A más C, y el segundo va a ser B más D. ¿Ok? Sin la I, por supuesto. Pensando en que esas dos cosas son equivalentes. ¿Se fijan? O sea, yo puedo sumar por aquí o puedo sumar por acá. ¿Ya? Puedo sumar estos dos como términos semejantes, por decirlo de algún modo. Si yo tengo que Z1 está dado por A más DI y Z2 está dado por C más DI, la diferencia va a ser la diferencia de la parte real, la diferencia de la parte real. Si yo hago lo mismo que hice recién, es decir, digo Z1, le resto Z2, como cartesiana va a ser A menos C, B menos D y sin la I. ¿Ok? No tiene ninguna diferencia, ninguna dificultad, es lo mismo que usted aprendió cuando aprendió a sumar y restar binomios, por decirlo de algún modo. Y fíjense acá, lo mismo que los vectores. Pónganme atención, por favor, cuando usted en el plano cartesiano sumaba vectores, va a hacer lo mismo que va a hacer ahora, pero en el plano de Argand, ¿ya? En el plano de Argand. Lo mismo, exactamente lo mismo. Miren, si este fuera el Z1, ese lo voy a poner con rojo, ese. Si este fuera el Z1, el inicio del Z1, el origen del Z1 está aquí, ¿cierto? En el origen del plano. Si tomo el Z2 como ejemplo, ¿no? No es que sean exactamente así, y usted pone el Z2. ¿Okay? Entonces, cuando usted suma, el primero va desde el inicio al final. Y cuando llega al final, toma el final y este azul lo pone acá. Lo voy a poner con otro color ahí. ¿Ok? Y finalmente este que usted descubrió, ese es la suma de los dos. ¿Ok? En términos gráficos, finalmente. Por ejemplo, si yo escribo, se me acaba de ocurrir un ejemplo aquí. Supongamos que usted escribe Z1 es igual a ver cuánto podría ser, 3,4. Y Z2, que va por acá, va a ser, por ejemplo, 2, menos 2. ¿Ya? Entonces usted quiere saber cuánto es Z1 más Z2. Entonces lo que hacía usted, sumaba las partes reales y me quedaba 5. Sumaba las partes imaginarias y me quedaba 2. Ese que está ahí y ese, el final. Esto se llama, cuando usted hace vectores, la regla del paralelogramo. Es decir, usted dibuja un paralelogramo. Y la diagonal del paralelogramo es la suma. Fíjense, dibujo Z1 y al final de Z1, ese azul, lo dibujo acá. Este que está aquí es Z2. Y aquí, y la diagonal va a ser la suma. ¿Se fijan? Sí, más o menos. Ahora, uno en general cuando suma no se mete por el plano. Básicamente para que usted entienda el concepto y lo pueda asociar. Ahora, cuando hace resta, hace lo mismo. Es decir, ya hace toma el Z1 aquí, ya, que lo dibujo para allá, ¿cierto? Y el Z2, lo voy a poner con este color acá, es este, ¿ya? Entonces, cuando usted toma Z1 y le resta Z2, en la práctica, ¿qué es lo que hace? Hace lo mismo, pero el Z2, como está aquí, el menos Z2 va a ser ese. Entonces, usted, en vez de poner, como hicimos recién, el Z1, el Z2 para acá, lo pone para el otro lado. Y este que está aquí va a ser igual que antes. La diagonal de este paralelogramo va a ser la resta. ¿Ok? Lo único que hace finalmente es que
escribe el opuesto del Z2, digamos. Y en vez de poner al final este para acá, lo pone para allá. Y ahí hace la diagonal esa, de ese paralelo. Más o menos, ¿cierto? Ahora, fíjense que esto es algo que es de meridiana importancia. Cuando yo escribo el neutro aditivo, es decir, el 0 en la suma, yo estoy escribiendo 0 más 0i. Lo puedo generalizar si, por ejemplo, z fuera solamente el 2. Entonces el 2 lo escribo como 2 más 0i. ¿Ok? Pensando un poco en el... Y el inverso aditivo de z es menos z. Es decir, si z es eso, le cambio el signo a la parte real y a la parte imaginaria. ¿Ok? Sí, entonces, es lo mismo que usted aprendió cuando estaba pensando en los binomios. Entonces, aquí me dan Z1, Z2, Z2, me dan Z2 y me dan Z3. Entonces me piden la suma de estas tres cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo siempre a los jóvenes? Escriba Z1 aquí, pues, va a ser 2 más i. Ahora, si usted quiere escribir 1i, es lo mismo, no tiene gran diferencia. Menos 4 más 5i, y z3 va a ser 3 menos 4i. Entonces, al sumar z1 más z2 más z3, que estoy sumando por la izquierda, sumo por la derecha, que tengo 2 menos 4 y 3. 3 y 2 son 5, menos 4, 1. 1i y 5i son 6i, menos 4i, más 2i. Lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. Pero lo voy a escribir así. Y es fundamentalmente porque la solución viene dada de forma binomial. ¿Ok? Chicos, chicas, esto no tiene ninguna dificultad. No tiene gran dificultad. Ahora usted dice, ¿cuándo se dificulta? Hay hartas formas de ponerle más dificultad a esta cosa, pero vamos a ir muy piolita, ¿ya? En este caso estamos sumando. Por favor, creo que es un concepto bastante simple de entender, pero dígame si entendió. Vamos, 1, 2, 3. Todo el mundo. Vamos. ¿Entiende? He ido bien despacito. Vamos, bien, José. Bien. Eso. Vamos. Vamos. Falta mucha gente. Sergio. Manuel. Bien, Manuel. Vamos, señorita Hurtado. ¿Quién falta? Pereira. Palomo. Sí, bien. Pereira. Sí. Palacios. Perfecto. Bien. Chicos, espero que lo estén entendiendo bien. Veamos. Ahí tenemos otro. Pero aquí aparecen ya, bueno, la misma cosa. A ver, hagámoslo para cambiar un poco el método. Hagámoslo así. Bueno, aquí este ejercicio puso U, que da lo mismo. 2,5. ¿Ok? Y el V va a ser menos 3,4. ¿Ok? Entonces, la suma de U más B va a ser, sumo aquí, menos 1, sumo acá, 9. Y eso va a ser, finalmente, menos 1 más 9 por i. ¿Por qué lo escribí así? Porque así está la solución. Entonces, interesante poder darse cuenta que la respuesta a este problema es sí. Chicas, chicos, creo que es un concepto bastante simple para ustedes. No tiene ninguna... Lo único que estamos contextualizándolo a los números complejos. Pero esto es el ABC de la cosa. Ya vamos a ir a, como le decía, cosas un poquito más... A ver, vamos a definir cosas. Ya cosas que son muy propias de los complejos. Vamos a definir el módulo de un complejo, que tiene que ver con lo que usted conoció como el valor absoluto en los números reales.
Ahora, la definición es que si z es a más bi, el complejo en términos de su módulo va a ser la raíz cuadrada del cuadrado de a más el cuadrado de b, que es la diagonal. Por ejemplo, miren, lo que usted hace finalmente es decir, si aquí hay un ángulo recto y de aquí hay b, aquí hay b también. Y si aquí hay a, aquí hay a. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para saber cuánto vale esa distancia? Digo, distancia al cuadrado va a ser el cuadrado de a cateto y el cuadrado de b cateto. Entonces, si yo quiero z, le voy a traer raíz. Es un poco eso lo que hay detrás. Igual cuando sea vectores. ¿Ya? Chicos, en algunos lugares, en algunos textos, a veces yo también los voy a usar. Se escribe así. Pero no tiene ninguna diferencia. O sea, esto es lo mismo para nosotros así, ¿verdad? Por si alguna vez escribo esto. Por si acaso, que no me esté preguntando de qué se trata, porque es una deformación profesional. Que no sé por qué lo hago. Yo lo aprendí con 2 rayitas de la universidad. Pero eso no tiene ni gran importancia. Entonces, el módulo de z va a ser escrito así. Ahora, siempre va a ser, igual que el valor absoluto, va a ser no negativo, es decir, va a ser 0 positivo. No puede ser negativo esto. ¿Por qué? Porque es la raíz cuadrada de dos cosas al cuadrado que están sumadas. Entonces, ¿dónde podría haber un error aquí? En que usted, fíjese que aquí usted pone la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado. En algunos textos sale así esto. Dice, la parte real de z sumado con la parte imaginaria de z, que es una manera distinta de escribirlo, ¿no? ¿Ya? Póngalo por ahí, pensando en que esas dos cosas pueden ser escritas de dos distintas formas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? Ok, como ejemplo, z es igual a 5 más 12i. La parte real de z va a ser 5. Y la parte imaginaria del z va a ser 12. Chicos, por favor, esto para mí es fundamental. Mire, si yo hiciera una prueba la próxima semana, alguien pondría aquí la i. ¿Ok? Por lo tanto, el módulo de z va a ser el cuadrado de 5 sumado con el cuadrado de 12. Si usted pone i cuadrado, recuerde que el i cuadrado es menos 1, entonces esta cosa podría ser negativa. Y se va a ir a cualquier lugar. Entonces esto es 25, y esto es 144. Y finalmente esto es 169. Y usted sabe que la raíz de 169 es 13. No vaya a decir, como lo dije hace un par de clases, más menos 13, porque eso no es cierto. Porque acabamos de decir que el valor absoluto de un complejo o módulo de un complejo siempre va a ser positivo. Por lo tanto, usted a priori debe desechar estas dos soluciones. Va a ser positivo, pero no es 169, es la raíz de 169. Y la raíz de 169 es 13 ahora. Que alguien ponga 17, no sé. Alguien podría confundirse y decir que raíz de 169 es 17. Pero 17 al cuadrado, según mi calculadora, es 289. No menos lejos. Sí, defina parte real, parte imaginaria y lo eleva al cuadrado. Cuando lo eleva al cuadrado, lo suma y extrae la raíz. Ahora, está cocinada la cosa, ¿no? Se sabe que la raíz va a existir porque no hay una solución con raíces acá. ¿Ok? Esa es una definición, muchachos. Definición. No hay que pensar muchas cosas finalmente. A ver, veamos. Tenemos z1 es igual a menos 3 más 3i, que es lo mismo que decir menos 3,3, ¿cierto? Y z2 es lo mismo que decir 3 menos 3i, eso es 3, menos 3. ¿Sí? Ay, qué feo ese 3. Menos 3. Por lo tanto, cambiando un poquito de color esta cosa, allí
La parte real de Z1 es igual a menos 3. Y la parte imaginaria de Z1 es igual a 3, ¿cierto? La parte real de Z2 es igual a 3, y la parte imaginaria de Z2 es menos 3. ¿Fijan? Ahora, cuando usted esté en el carrete ya armado, no va a pasar por aquí, digamos. Va a salir directamente para lo que voy a escribir ahora, creo yo, ¿no? Z1 va a ser la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado sumado con 3 al cuadrado. Y eso es 9 más 9, y eso es raíz de 18. Pero raíz de 18 es 9 por 2, es decir, es 3 raíz de 2. ¿Sí? Y el módulo de Z2 será 3 al cuadrado sumado con... ¿Por qué se me falla este lápiz? Menos 3 al cuadrado. Es decir, terminan siendo la misma cosa. 9 más 9. Y eso es raíz de 18. Y eso es... Chicos, pasen rápido para acá. No se queden pegados ahí. ¿Ya? Por lo tanto, módulo de Z1 sumado con módulo de Z2 va a ser 3 raíz de 2 más 3 raíz de 2, y eso usted sabe que es 6 raíz de 2. ¿Ok? Por lo tanto, mi solución va a ser esa solución. Pongo esto no porque yo quiera llevarlo a la PS1 ni a la PDT, pero es más que todo para que usted vea cómo se lo van a preguntar. O sea, si estuviéramos en el colegio en presencial, el problema terminaría aquí. Pero es como a jugar con estas cosas que siempre se les van a estar apareciendo. Ahora, este problema, como está aquí en la pizarra, está en el computador, está en su, no sé, pues, en su tablet, está completo. Cuando usted esté más grande, como les digo yo a algunos, se van a pasar directamente acá. No van a pasar por aquí. Ahora, pase por aquí por ahora porque estamos haciendo ejercicio, pero no. ¿Sí? ¿Se entiende? Dígame si entiende, a ver. Vamos, todo el mundo diga si entiende. Bien, Josefa, bien, Antonio, bien, Manuel. Ahí hay que ir a las cosas que son muy propias. La señorita Cisterna no está por ahí, ¿no? Parece que no. Ok. Algunas aplicaciones. Ya nos vamos adentrando en cuestiones que son un poquito más generales. Esto lo saqué del libro clásico tercero medio. Entonces dice, representa en el plano de Argand, sí, en el plano de Argand, que es más que todo para jugar, la adición de estas cosas. Entonces puse uno que es más o menos simple con otro que no es tan simple. Ahora, uno en la práctica lo que hace es aproximar esta cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Ponemos, por un lado, la parte imaginaria y aquí la parte real. Entonces, el Z1, el Z2, el Z1 va a ser 4, más o menos, ¿no? Usted podrá entender que no lo puedo hacer exacto. Parece que puse un... A ver, déjeme ver algo, ¿eh? No sé si lo puse, parece que puse el plano, no me acuerdo bien. Sí, obviamente. Entonces, ese que está ahí no sirve, estoy hablando de estos. Me acuerdo que lo había puesto, mira. Menos mal que lo... El 4,6, entonces el 4,6 está aquí, ahí, ¿cierto? Ahí está Z1. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy del origen y llego allá. ¿Sí? ¿Se fijan? Después tengo el menos 7, que está por acá, y el 2 sí que está por acá, es decir, me voy a quedar por ahí más o menos. Disculpen que no aparezca en el dibujo, pero va a ser una cosa como esa. Entonces, este mismo lo pongo acá.
más o menos. Fijan ahí, por ahí más o menos. ¿Sí? ¿Será por ahí? Entonces, este gráfico va a tener esta suma. Esta suma. Ay, perdón. Chicos, esto es como para jugar, ¿no? Uno normalmente no lo hace, lo observan. Ay, uy, por favor, no quiere salir el verde. Ahora sí. Entonces, si usted lo hace aquí, Z1 más Z2 va a ser menos 3,8, ¿cierto? Menos 3 y 8. Es decir, va a ser por ahí arriba, ¿eh? Más o menos, digamos. ¿Se fijan? Sí, en el plano. Ahora, si me voy por acá, va a ser, lo puse más que todo, voy a ahorrar este ya. Ahora, no lo voy a ahorrar todo, voy a ahorrar solamente lo que no voy a usar. Eso. Lo otro lo voy a dejar allá, lo voy a dejar ahí escrito. Eso, lo voy a dejar escrito. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Digo, Z1 menos 8, raíz de 8. Pero raíz de 8 es como 2,8 más o menos, ¿cierto? Entonces va a ser, pensando un poco en el 5, el raíz de 8 está por aquí abajo, el menos raíz de 8, está como cerca del raíz de 9, y ahí está Z1, es decir, ahí está este, ahí, ¿ya? Y el Z2 va a ser menos 3, raíz de 5, menos 3 por acá, y el raíz de 5 es un poquito después del raíz de 4, o sea, va a ser 2, algo por ahí. ¿Sí? Por ahí. Ok, entonces va a ser una cosa así, más o menos. Ahí. Ya, ahí está el Z2. Y la suma de Z1 más Z2 va a ser 5 y menos 3 va a ser 2. Y aquí va a ser menos raíz de 8 más raíz de 5. ¿Se fijan que, por qué lo puse? Porque no es fácil hacer eso. Entonces, aquí al final me va a quedar una cosa, el azul que escribí aquí, ese azul Z2, lo voy a escribir acá, una cosa así. Una cosa así, no. Va a ser 2, eso, por ahí, no, por ahí. ¿Ya? Y este vector va a ser esta la solución. Ese vector que voy a escribir ahora, ese, más o menos, ¿no? Usted podrá entender que ese va a ser ese. ¿Ya? Ese que está aquí va a ser ese verde que está ahí. ¿Ok? Ahora, cuando usted suma de manera binomial o cartesiana, la cosa es bastante simple, digamos, pero quise ponerlo como en el plano para que más o menos usted pudiera darle otra forma a su estudio. Ahora, a ver, chicos, por favor, póngame atención. Aquí creo que cometí un pequeño error, pero no es tan... Voy a definir cosas. Voy a definir lo que se llama el conjugado de Z. ¿Ya? Sí, se anota así, miren, se anota así. Si Z es igual a A más BI, el conjugado de Z, que se le pone una raya ahí arriba, le cambio el signo a la parte imaginaria. Por favor, escriba esto en su cuaderno. Que creo que cometí un pequeño error pensando en que lo había hecho. No lo puse, pero no tiene gran dificultad, digamos. Si usted pone una raya arriba de Z, va a cambiarle a la parte real, a la parte imaginaria, digo. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a hacer aquí algún ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo
que z es 2 más 3i, el conjugado va a ser 2 menos 3i, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo esto, yo quiero comprobar estas propiedades, ¿ya? Estas cuatro propiedades. Por ejemplo, miren, voy a sumar estos dos. Z1 más Z2 va a ser 6 más menos 2 raíz de 3 por i, ¿cierto? ¿Sí? Pensando en que estoy sumando estos dos y esos dos. Estos son radicales semejantes. Aquí me equivoqué. Ahí. Porque uno se equivoca en esas cosas, ¿no? Menos 3 raíces. ¿Ya? Entonces, hagamos el ejercicio 1. Z1, ¿cuánto va a ser Z1 conjugado? Va a ser el 12 más 4 raíz de 3 por i. Y el conjugado de Z2, que es el conjugado de este, va a ser menos 6 menos raíz de 3 por i. ¿Cierto? Y la suma de estos dos, ¿cierto? Que es la que está aquí, va a ser 6 más 3 raíz de 3 por i, ¿cierto? Y por este otro lado, si yo sumo estos dos, dijimos, iba a ser 6 menos 3 raíz de 3 por i, pero si yo lo conjugo, me va a quedar 6 más 3 raíz de 3 por i. ¿Se fijan? Y estas dos cosas terminan siendo iguales. ¿Ok? Lo comprobamos con estos dos. ¿Sí? Sí, ¿cierto? Veamos. Le voy a cambiar el color a esta cosa. Supongamos que sumamos el z con su conjugado. Supongamos que sumamos el z1 con el z1 conjugado. El z1 va a ser ese. Y el z1 conjugado va a ser ese. Si yo lo sumo me queda 24 y el 4 positivo con el 4 negativo se van a 0. Por lo tanto me queda 24. Y 24, ¿cuál es la parte real de Z1? Es 12. Entonces me queda 2 por 12. Y eso es 24. ¿Ok? Entonces cuando usted suma un número con su conjugado, en la práctica es 2 veces la parte real. Y del mismo modo, cuando usted resta ese con ese, el 12 con el 12 se van, ¿se fija? Se eliminan. Y el menos 4 raíz de 3 con el menos 4 que estoy restando, me queda menos 8 raíz de 3 por i. Y la parte imaginaria de este es 4 raíz de 3 negativo, entonces me va a quedar menos 8 raíz de 3 por i. Ahora, dijimos que nosotros no íbamos a poner la i acá, porque vamos a poner la parte imaginaria. ¿Ok? Sí. Se puede jugar con esto, se puede trabajar con esto. Ahora, el que me interesa, que usted pueda darse cuenta, porque de repente uno lo ocupa en otro contexto también, que se llama la desigualdad triangular. Voy a ahorrar esto, ¿ya? Por favor, pónganme atención. Mire. Esto da la impresión que uno se fuera a equivocar, pero mire, si yo sumo en este problema, aquí abajo, sumo el Z1 más el Z2, habíamos sumado recién, ¿cierto? Z1 más Z2 nos da 6 menos 3 raíz de 3 por i. Si usted calcula el módulo de esta suma, ¿cierto? El módulo de esta suma, usted sabe que va a ser la raíz cuadrada de 6 y le va a sumar menos. Voy a borrar eso, que quede bien, más entendible. Menos 3 raíz de 3 al cuadrado, ¿cierto? Y esto va a ser raíz de 36, el 3 al cuadrado es 9, y el raíz de 3 es 3, o sea, me va a quedar más 27. ¿Sí? Que es S al cuadrado
por 3. Y 36 más 27 son 63, ¿cierto? Raíz de 63. Pero por otro lado, hagámoslo por aquí arriba. ¿Cuánto es el módulo de Z1? El módulo de Z1 es 12 al cuadrado, 12 al cuadrado, ¿cierto? Más menos 4 raíz de 3 al cuadrado. Y esto es 144 más 16 por 3 son 48. Y eso me va a quedar 192. ¿Ok? Sí. Y voy a hacer por aquí el módulo de Z2. Y el módulo de Z2 va a ser menos 6 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Y eso es 36 más 3 y eso es raíz de 39. Por lo tanto, por este lado me queda raíz de 63 y por este otro lado me queda raíz de 192 más raíz de 39. Ahora, ¿cuántos valen? No interesa, digamos, pero efectivamente, chicos, cuando yo calculo la suma y le calculo el módulo, ese resultado siempre va a ser menor que si yo le calculo el módulo a cada uno de ellos y lo sumo. Siempre. A esto se le llama desigualdad triangular. Desigualdad en términos geométricos. Triangular. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un triángulo cualquiera, A, B, C, y aquí tengo C, y aquí tengo A, y aquí tengo B, si yo tomo este y tomo este, siempre va a ser mayor en términos que el tercero. Digo. La suma de dos siempre va a ser mayor que el tercero. Entonces, chicos, por favor, lo voy a escribir después de mejor forma esto, ¿ya? Para que lo entiendan. Pero no hay más que cambiarle el signo a la parte imaginaria, ¿ya? Ahí contamos por el tiempo, sí, vamos bien. Entonces, problemas finales. Tenemos, rápidamente, el módulo de z, es decir, el módulo de z se llama 2 al cuadrado sumado con menos 5 al cuadrado, ¿cierto? Y eso es 2 al cuadrado es 4, y eso es 25, y eso es raíz de 29. Por lo tanto, si me dicen que el módulo a ir al cuadrado va a ser la raíz de 29 al cuadrado, y eso va a ser 29. ¿Se fijan? O sea, termina siendo eso. A uno lo confunden con este, ¿cierto? Pero no, es al cuadrado. Si fuera el módulo de z sería hasta ahí, ¿no? ¿Ya? Esta matemática es bastante simple, ¿eh? Me parece que es el mismo. Y ahora, para terminar, para despedirnos, problema. Moviendo solo 4 fósforos de eje 1, moviéndolos, no haciéndolos desaparecer ni quemándolos, sino que moviéndolos solamente. ¿Ya? Habíamos dicho eso alguna vez, me parece, de eje 1. Segundo, usted se levanta una mañana, sale de su carpa de campaña, camina 3 kilómetros rumbo al sur, 3 al oeste y 3 al norte. De pronto se encuentra ante su propia carpa, con el agregado de que un oso está dando vueltas por ahí, por ahí, falta la AI. ¿Ya? Ahí. ¿De qué color es ese oso? ¿Sí? Y moviendo 3 fósforos, deje 3 cuadrados congruentes, sabiendo que hay 4, ¿no? Yo quiero dejar 3 iguales, pero moviendo solo 3. Debe usar todos los fósforos, es decir, debe usar los 12 fósforos. ¿Ok? Mírelos, compártalos con su gente, sáquelos de esta presentación y le deseo un gran día.
Que tengan un lindo, lindo día. Ojalá lo que aprendieron lo hayan aprendido bien. Lo vamos a seguir practicando y haciendo otras cosas nuevas para que no sea tan aburrida la cosa. ¿Ya? Así que un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Cuéntame, ¿qué pasó? No le está diciendo ahí. Bye, miss. Ponga, señorita Pereira, todos los conceptos en su cuaderno. Porque si los deja aquí después cuando va a estudiar no sabe por dónde. Po. Póngalo en su cuaderno. Y ríase todo el rato, ríase, saluda. Cuéntame. Quería hacer una pregunta que me pasó con el lenguaje y pregunté. Yo mandé la corrección al correo, pero mi correo no se mandaron. Me llegó, sí, lo tengo. ¿Le llegó la corrección de la Sí, prueba? sí, me llegó la corrección. La Ah, ya, tengo. buenísimo. Así que ya las corregí la semana, la semana anterior, el fin de semana anterior las corregí. A alguien se lo comenté ese día. Así que Ah, ya. todo bien por Era ahí. eso porque el lenguaje me había pasado. No hay Por eso problema. te pregunto. Sí, me llegó. Así que no hay nada. Un abrazo, cuídense mucho y que les vaya muy bien. Esperemos que todo salga bien. Chao, chicos. Chao. Chao, chao. Chao, Manuel. Chao, Vicente. Chao a todos, a todas. Bye, bye.